A esta hora comienza el acto protocolario de instalación de la versión 49 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La situación en Venezuela y la seguridad hemisférica son los temas cruciales, Carlos. Sandra, justamente vamos a esta hora a la Plaza Botero, donde a esta hora hacen presencia ya representaciones internacionales de los diferentes estados miembros de la OEA y hacemos contacto con nuestra periodista Beatriz Rojas, que nos tiene detalles cómo arranca la instalación de este importante evento en la capital antioqueña. Beatriz, ¿qué tal? Compañeros, buenas noches, los saludo desde la apertura. La instalación de la Asamblea General de la OEA a cielo abierto se realiza aquí en Plaza Botero de Medellín. Esta instalación ya hace presencia el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y por supuesto autoridades de la capital antioqueña que empiezan a llegar al evento que en contados minutos dará inicio. Mientras tanto, pues hablemos del tema de los cultivos ilícitos, que durante la instalación de la Asamblea General de la OEA se agudizó, todo por el rechazo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero también por el rotundo no dado por el canciller Carlos Holmes Trujillo. Esto pues frente a la propuesta del expresidente Juan Manuel Santos de legalizar la coca. Hay que decir que después de 7 años, por fin y tras un trabajo intenso por parte de las autoridades colombianas, pero también por parte del gobierno local, el gobierno de los Estados Unidos reconoció una importante disminución en el tema de los sembrados de coca o los llamados cultivos ilícitos en el país. Según el gobierno, son 40 años de fracaso de la erradicación de los cultivos ilícitos luego del estudio entregado por los Estados Unidos, una herencia maldita de 200.000 hectáreas. Palabras textuales del canciller Holmes Trujillo. A ese desafío tuvo que enfrentarse el gobierno del presidente Duque desde el primer día de su mandato. Y a fe que, según se conoce hoy, afortunadamente, según las cifras de los Estados Unidos, el esfuerzo que se puso en marcha ese día por parte del presidente Duque está produciendo resultados. Hoy el gobierno asegura que de 160.000 hectáreas el espacio de terreno lleno de cultivos se redujo a 40.000 luego de años de proceso y combate. Fueron las políticas equivocadas del gobierno anterior las que dieron lugar a que se llegara al número mayor de hectáreas de la historia de Colombia, lo cual ha exigido un esfuerzo gigantesco, que es el que está adelantando esta administración. De otro lado, Colombia ha regresado a los escenarios multilaterales, a defender el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga. Según Holmes Trujillo, el trabajo se ha desdibujado por tener un principio de responsabilidad compartida. Reiteró que donde hay producción hay que combatirla, donde hay tránsito de drogas y lavado de activos hay que combatirlo. Y es que precisamente hay que decir que en el municipio de Ituango ya se le empezó a pagar a las familias que hacen parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos, alrededor de unas 400 que ya pertenecen y que vienen trabajando arduamente por la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento. Mario Fabián Pérez es un líder comunitario de Ituango que recibió su primer pago para subsidio alimentario, beneficio que obtiene por estar vinculado al Programa Nacional para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Sigue ya pues empezar a generar otras economías legales en la región y ahí es donde esperamos el acompañamiento de empresas que se vinculen el desarrollo de este municipio. 429 familias que se dedicaban a la siembra de hoja de coca y hoy están cultivando otros productos lícitos recibieron cada una de a 2 millones de pesos, algo que según las comunidades campesinas devuelve la confianza en el Estado y los motiva a emprender proyectos productivos. Es necesario que se tracen las rutas de tarea para el Aro, La Granja y Nuevo Paramillo, donde faltan las inscripciones. El paso siguiente es la sustitución de cultivos de hoja de coca, algo que podría traer paz a los campos donde a través de esta cultura ilegal se ha generado el combustible del conflicto armado. Y justamente acaba de hacer ingreso el canciller Carlos Holmes Trujillo, porque su rechazo fue directo, un rotundo no a la propuesta del expresidente Juan Manuel Santos de legalizar la droga. Lo que dice el canciller es que la propuesta, en lugar de ayudar, hace daño. Pues recordemos que lo que propone el expresidente Juan Manuel Santos es catalogar las drogas en el mundo no por el pensamiento ideológico, sino por el tratamiento científico. Esto lo que significa es legalizar las drogas porque, según lo que él dice, el análisis científico debería ser ese el tratamiento que se le debería dar.
Para el canciller de los colombianos, Carlos Holmes Trujillo, es claro que lo que debe hacer el país es fortalecer el principio de responsabilidad compartida, además adelantar procesos de prevención y no hacer propuestas como la realizada por el expresidente Juan Manuel Santos de legalizar la droga, que pueden causar afectaciones. Andar haciendo esas propuestas que parecen inteligentes y audaces le hace daño, le hace mucho daño a esta lucha. Advirtió que se trata de una tarea que no se debe adelantar de forma individual, sino que todos los países que tienen que ver con el tema están en la obligación de ejecutar acciones contundentes y claras para atacar la problemática. Teniendo en cuenta que son las drogas legales las que están produciendo el mismo efecto de las ilegales y el consumo sigue incrementándose. Finalizó el canciller expresando que aquí el debate de la legalización de la droga se centra en que son estas las que afectan la salud de los ciudadanos y generan entornos de violencia. Hoy lo más preocupante es que la comercialización y su consumo van en aumento. Hay que decir que durante el Foro Económico de la Asamblea General de la OEA se habló de la crisis que podría enfrentar no solo la ciudad sino el departamento de Antioquia ante el ingreso desmedido de hermanos venezolanos. Decía nada más hoy el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que en la ciudad hacen presencia alrededor de 70.000 hermanos venezolanos y en el departamento serían alrededor de 96.000. La crisis venezolana es uno de los puntos claves a tratar en la Asamblea de la OEA. En Medellín hay cerca de 70.000 venezolanos. Muchos de ellos han llegado a la ciudad en las peores condiciones. En Medellín ya tenemos más de 70.000 venezolanos que los hemos abrazado y los hemos, por supuesto, acogido como debe ser porque son nuestros hermanos. Pero esta es una crisis que de agravarse o de mantenerse como está la situación va a ser muy grave también para Colombia. Y este es un tema de análisis importante. Temas como la educación, la innovación y la generación de empleo, según el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, se debe a un pilar del cuidado en Medellín y un análisis de esta asamblea de la Organización de Estados Americanos para no seguir malos referentes. El espejo de quienes lo han hecho mal lo tenemos muy cerquita y es el tema de Cuba, el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua y es cómo van acabando la libre empresa, cómo acaban las libertades. El sector público tiene que generar condiciones y el sector privado tiene que generar empleo. Según el alcalde de Medellín, la situación de Venezuela afecta el tema de los derechos humanos, lo social, lo económico y ahora en temas de seguridad, pues en Medellín algunos han sido reclutados por bandas delincuenciales. Inició también el tema del desminado humanitario que se adelanta en Colombia. Lo que ha dicho el alto comisionado para la paz es que retribuirle las tierras a las víctimas sería el mejor proceso. Uno de los principales propósitos es liberar de explosivos el territorio. La prioridad, según el alto comisionado de paz Miguel Ceballos, son las víctimas, salvar la vida de quienes están en riesgo por sus hogares. Hay una cifra muy triste en Colombia, 448 personas que han estado erradicando los cultivos ilícitos, han sido afectadas por las minas antipersona y 46 de ellas han fallecido. 350 municipios en Colombia ya están libres de sospecha de las minas antipersonas, otros 250 están priorizados para la liberación de los explosivos sembrados por los grupos armados ilegales. Colombia ha recibido 170 millones de dólares en apoyo para el desminado. Desde el gobierno nacional se rechaza la propuesta del expresidente Juan Manuel Santos de legalizar la coca, porque donde existen estos cultivos ilegales hay campos minados que las autoridades no llegan a ellos. No entendemos una propuesta del expresidente Santos en este momento, después de haber aumentado exponencialmente 4 veces la cantidad de coca en este país, que ahora pretenda convencer al mundo de legalizarla cuando no la pudo combatir. Comunidades indígenas han sido contratadas por el gobierno nacional para que sean los principales multiplicadores del buen uso y el cuidado de las tierras. Chocó y Antioquia son los principales departamentos con más minas antipersonal. 7:22 minutos a esta hora. Continuamos en la apertura o la instalación de la Asamblea General de la OEA en directo a esta hora, y es que hablamos que durante el transcurso del día ciudadanos venezolanos pero también nicaragüenses realizaron hoy un plantón, esto a las afueras de Plaza Mayor, para sentar su posición ante la OEA. Ellos lo que quieren es mostrar la crisis humanitaria que viven sus países, y lo que estaban haciendo durante el día con el plantón era pidiéndole a los gobiernos que intercedan, que haya democracia en sus naciones y que les presten atención.
Con pancartas, letreros y cantos, ciudadanos provenientes de Venezuela y Nicaragua realizaron un plantón a las afueras de Plaza Mayor, pidiéndole al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que intervenga en sus países para que exista verdadera democracia y se termine, según ellos, la dictadura de sus gobiernos. Como todos sabemos, 20 años de dictadura, donde más de 4 millones de venezolanos han salido del territorio venezolano en busca de mejores oportunidades y que el gobierno colombiano le ha tocado asumir la mayor cuota. Los ciudadanos de Nicaragua afirmaron que su gobierno aún mantiene detenidos a varios políticos sin ninguna explicación. Aquí estamos aprovechando este espacio para concientizar a los líderes de los estados y con nuestro testimonio, porque somos de las víctimas directas, demostrarle de que en Nicaragua nada está normal. Estos líderes afirmaron que durante los días del encuentro de la OEA estarán haciendo presencia para lograr que los gobiernos de países vecinos los escuchen e intervengan en sus naciones. Y es que el presidente de la República, Iván Duque, clausuró hoy también el primer foro del sector privado de las Américas. Pues allí la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, lo que hizo fue compartir las inquietudes, pero también las preocupaciones que tienen los jóvenes en nuestro país. Según el secretario de la OEA, Luis Almagro, el sector privado juega un papel importante en la economía del país. Los empleos, la inversión y los recursos, además la capacidad empresarial, son el ancla de la cuarta revolución industrial. La región también presenta situaciones que ameritan la clara reflexión del sector privado. En primer lugar, nosotros seguimos siendo una región donde hay enormes tasas de informalidad. En promedio, tenemos un 60% de informalidad en la fuerza laboral. Y esa informalidad repercute en la sostenibilidad de los ingresos fiscales de los países, repercute en la calidad de los sistemas de salud. El desempleo juvenil en Colombia es el más alto de otras naciones visitadas en la Asamblea de la OEA. Algunos de los problemas globales también se evidencian en Colombia. Por eso, para la primera dama de la República, uno de sus programas banderas es Trabajo por la Juventud. Pues fue un poco frustrante encontrar esos indicadores en donde había tasas en aumento de suicidios. La primera dama, María Juliana Ruiz, le dijo a los jóvenes que usen su creatividad, conocimiento e incluso su rebeldía para visibilizar el cambio y que se sientan actores propositivos.